En este tutorial vas a aprender a hacer este amigurumi de Spider-Man súper lindo, súper fácil y con su telaraña para poderlo colgar en donde sea. El estambre que yo voy a utilizar es chenil, por si te gusta tejer en este material, este patrón está adaptado para que lo puedas tejer así. Y si quieres usar estambre normal también puedes hacerlo. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Para hacer este amigurumi yo voy a utilizar este chenil, que lo puedes encontrar en mi tienda en línea, te voy a dejar los links en la descripción y comenzamos con un anillo mágico de 8 puntos. En el primer punto hacemos un punto deslizado, una cadenita y en el mismo primer punto hacemos otro punto bajo. Si tú tejes en espiral, sáltate este paso y continúa directamente haciendo el punto bajo sobre el primer punto que hicimos. Marcamos y en esta vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto para pasar de 8 puntos a 16. Cerramos el anillo mágico con cuidado y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Y en esta vuelta hacemos 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 32 puntos. Así nos va quedando y tenemos 32 puntos. De aquí vamos a hacer 8 vueltas de 32 puntos para ir formando la cabeza. Así nos va quedando. Y ahora vamos a continuar haciendo 2 puntos y una disminución, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Continuamos en esta vuelta haciendo puras disminuciones para pasar de 24 puntos a 12.
Continuamos haciendo una vuelta de 12 puntos bajos. Rellenamos la pieza. De aquí vamos a continuar haciendo 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 4 veces para tener 16 puntos. Y hacemos 2 vueltas de 16 puntos bajos. Continuamos con una vuelta de 3 puntos bajos y un aumento, repitiendo 4 veces para tener 20 puntos. Cortamos el color rojo y cambiamos a color azul. Y hacemos 2 vueltas de 20 puntos bajos. Aquí vamos a contar desde donde tenemos nuestro punto inicial, 10 puntos de cada lado y marcamos con algún marcapuntos o lo que tengas. Y con estambre color negro vamos a hacer la araña del pecho. Pasamos la aguja de donde tenemos el marcapuntos, 2 puntos a un lado y en diagonal hacia arriba, casi llegando al doblez del cuello, manteniendo esa separación de 2 puntos de 2 puntos aproximadamente al lado del marcapuntos. Pasamos la aguja hacia el otro lado y hacemos una cruz, una X, pasando la aguja hacia abajo. Y de aquí la vamos a pasar hacia el centro y hacia el otro lado. Así formamos una especie de estrella. Y por dentro hacemos un nudito. Y puedes utilizar un poco de chenil color negro o del mismo estambre negro que usaste para hacer el centro de la araña. Vamos a pasar la aguja por el centro por la parte de en medio de la estrella que ya hicimos. Y de aquí vamos a hacer un par de vueltas verticales para hacer el cuerpo de la araña y que se vea más grueso que las patas. Hacemos un par de nuditos por dentro. Y así nos debería de quedar la araña. De aquí vamos a rellenar un poco el cuerpo. De aquí continuamos haciendo 3 puntos bajos y una disminución, repitiendo 4 veces para tener 16 puntos. Y terminamos con una vuelta de puras disminuciones para tener 8 puntos.
Cortamos y cerramos. Terminamos de rellenar la pieza. Para cerrar la parte de abajo con una aguja para estambre, vamos a pasar la aguja por el centro del punto para tomar la hebra del frente, de esta forma, y así lo vamos a pasar por toda la vuelta. Jalamos con cuidado para cerrar. Hacemos un par de nuditos, escondemos el sobrante y así nos debería de ir quedando el cuerpo de Spider-Man. Para hacer los brazos vamos a iniciar con un anillo mágico de 4 puntos. Marcamos. Y para esta segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento, repitiendo 2 veces para tener 6 puntos. Continuamos haciendo una vuelta de 6 puntos bajos. Cortamos el color rojo y cambiamos a color azul para hacer otra vuelta de 6 puntos bajos. Y ahora de aquí vamos a hacer una cadenita al aire y pasamos el gancho por el primer punto. Volteamos la pieza y pasamos el gancho también a través del último punto o el punto que nos quedaría justo enfrente y hacemos un punto bajo. Repetimos justo por en medio, pasamos el gancho por ambos puntos, hacemos otro punto bajo y por el último punto, para tener 3 puntos en esta vuelta, repetimos lo mismo. Y así nos quedaría el bracito ya cerrado, listo para coser. Cortamos hilo y cerramos. Hacemos 2 bracitos iguales y en color azul para hacer las piernas vamos a comenzar con un anillo mágico de 5 puntos. Marcamos el punto inicial y continuamos haciendo una vuelta de puros aumentos para pasar de 5 puntos a 10.
De aquí hacemos 2 vueltas de 10 puntos bajos. Continuamos con una vuelta de 3 puntos bajos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 8 puntos. Y en esta última vuelta vamos a pasar el gancho, igual que con los bracitos, por el primer punto y por el punto que tenemos del otro lado justo al frente. Hacemos un punto bajo, repetimos en el siguiente, el segundo punto bajo, el tercero y el último para tener 4 puntos. Cortamos y cerramos. Y así nos queda la pierna. Tenemos que hacer 2 iguales. Los bracitos los vamos a coser a los lados del cuerpo, de esta forma, cubriendo la parte roja del cuerpo. Al coserlos, cuida que estos 2 bracitos puedan mantenerse un poco juntos, porque si los coses muy separados al momento de poner la telaraña no la va a poder detener. Entonces vamos a procurar que queden un poquito juntos y cosemos. Así nos deberían de quedar. Ahora las piernas las vamos a colocar sobre el color azul, alineándolo con los brazos. Igual tratando de que se junten un poquito ambas piernas. Y así nos debería de quedar. Y ahora en color blanco vamos a hacer la telaraña. Si el anillo mágico se te dificulta, vamos a utilizar estambre del mismo color. Rodeamos los deditos con este estambre y lo detenemos. Tomamos el chenil, lo pasamos por arriba y lo detenemos. Así nos debería de quedar. Y de aquí vamos a pasar el gancho, pero en lugar de tomar el hilo para poder hacer el anillo mágico, vamos a tomar el chenil. Sacamos, giramos y de nuevo tomamos solamente el chenil para hacer la cadenita. Pasamos el gancho por el centro del anillo, solamente por el estambre. Tomamos chenil, sacamos y hacemos el punto bajo. Repetimos pasando el gancho por dentro del anillo de puro estambre y hacemos otro punto bajo. Continuamos hasta completar los 8 puntos bajos. Y ya que los tenemos listos, vamos a cerrar el anillo jalando con cuidado solamente el estambre. Cerramos el anillo con un punto deslizado y terminamos de ajustar dependiendo qué tan cerrado lo queramos. Y de aquí vamos a comenzar haciendo 5 cadenas. Tomamos hilo y en el primer punto hacemos un punto alto. Hacemos 3 cadenas, tomamos hilo y en el punto que sigue hacemos otro punto alto. De nuevo 3 cadenas, punto alto y así hasta llegar al final. Ya que llegamos casi al final, hacemos las últimas 3 cadenas
Y en la primera fila que hicimos 5 cadenas. De aquí vamos a contar 2. En la segunda pasamos el gancho y cerramos con un punto deslizado. Así nos debería de quedar al final con 8 curvas, huequitos o como le quieras llamar. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 cadenas. Tomamos hilo y justamente en donde tenemos el punto alto, ahí pasamos el gancho y hacemos de nuevo otro punto alto. Hacemos 4 cadenas. Tomamos hilo y sobre el punto alto hacemos otro punto alto. Y así hasta completar la vuelta. Hacemos las últimas 4 cadenas. Y en la primera fila de cadenas que hicimos vamos a contar 2 cadenas. Y en la segunda hacemos un punto deslizado. En la siguiente vuelta hacemos 8 cadenas. Tomamos hilo y hacemos el punto alto sobre el punto alto anterior. Continuamos haciendo 6 cadenas. Tomamos hilo y hacemos el punto alto. Y así continuamos hasta terminar la vuelta. Hacemos las últimas 6 cadenas. Contamos 2 cadenas y en la segunda hacemos el punto deslizado. Y por último, vamos a hacer 10 cadenas. El punto alto sobre el punto alto anterior. Y continuamos haciendo 8 cadenas. Tomamos hilo, punto alto sobre el punto alto. Y así hasta completar la vuelta. Hacemos las últimas 8 cadenas. Contamos 2 cadenas y hacemos el punto deslizado. Y así nos debería de quedar la telaraña. Cortamos hilo y escondemos la hebra. Y ahora, dependiendo de qué tan largo quieres que cuelgue Spider-Man, vamos a hacer una fila de puras cadenas. Yo voy a hacer entre 20 y 25 cadenas, más o menos. Cortamos un poco de hilo. Y con una aguja para estambre vamos a pasarlo con cuidado por el anillo mágico, por la parte de atrás. Y regresamos. Podemos darle 1 o 2 vueltas para que quede más firme. Y hacemos un par de nuditos y escondemos la hebra. Ahora, para juntar las manitas y los pies, utilizando el mismo tono de estambre de la parte que vayamos a unir, pasamos la aguja por el bracito, por la parte de adentro, y después por el otro bracito igual por dentro. Así nos debería de quedar ya con las manitas juntas y hacemos un nudito. Repetimos con los pies, ahora en color azul. Unimos por dentro. Y hacemos el nudito. Con una aguja o con el mismo gancho vamos a pasar la punta de la telaraña
por los bracitos y las piernas, por el centro, porque así nos quedó un huequito, y eso evita que al jalarlo y mover la telaraña vayamos a sacar el relleno de las piezas. En la parte de abajo hacemos varios nuditos hasta que se haga un poquito grande. Hasta tener una bolita de esta forma y que así nos sirva como tope para que no se vaya a salir la red. Por último, con fieltro blanco y negro hacemos 2 círculos, los cortamos por la mitad y pegamos el blanco sobre el negro. Y pegamos los ojitos entre la vuelta número 6 y 10, dejando unos 2 a 3 puntos de separación entre los ojos. Los vamos a pegar de manera inclinada, de esta forma. Y listo, terminamos nuestro Spider-Man con su telaraña. Si lo quieres mover, con cuidado jalas la bolita que amarramos, acercas la red y si no, la jalas. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y lo compartas con cualquier personita a la que le gustaría ser su amigurumi de Spider-Man. Aquí en pantalla te voy a dejar otros tutoriales que podrían gustarte y en la descripción del video te dejo mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok, en Facebook. Nos vemos en el siguiente video. Bye.